La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 6. La cruz. Pues, ¿qué diremos? Tiene por motivo dirigir la atención hacia Romanos capítulo 5, verso 20. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Solo porque la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene licencia para pecar. De ninguna manera. Indica la respuesta de Pablo a la pregunta. Fuera con tal pensamiento, no permita que tal cosa suceda. Porque los que somos muertos al pecado, Muerto a la naturaleza pecaminosa. ¿cómo viviremos aún en él? Demuestra lo que el creyente ya es en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en agua. 1 Corintios capítulo 1 verso 17. 1 Corintios capítulo 12 verso 13. Gálatas capítulo 3 verso 27. Efesios capítulo 4 verso 5. Colosenses capítulo 2 versos 11 al 13. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, morimos con Él. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él hizo todo esto para nosotros. Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte. No solo morimos con Él, pero fuimos sepultados con Él también, lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pecado fueron sepultados cuando ellos lo pusieron en la tumba. Pusieron todos nuestros pecados en aquella tumba también. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, y su resurrección era nuestra resurrección, a novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, Con Cristo, en la semejanza de su muerte, Pablo proclama la cruz como el instrumento por el cual vienen todas las bendiciones. En consecuencia, la cruz siempre debe ser el objeto de nuestra fe, que da libertad de acción al Espíritu Santo para que obre dentro de nuestras vidas. así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Podemos tener la semejanza de su resurrección, es decir, vivir esta vida de resurrección, solo mientras entendamos la semejanza de su muerte, que se refiere a la cruz como el medio por el cual todo esto está hecho. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, Todo lo que éramos antes de la conversión. para que el cuerpo del pecado sea destruido, El poder del pecado es quebrantado. a fin de que no sirvamos más al pecado. La culpa del pecado es removida en la conversión, porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio en nuestros corazones y vidas. Porque el que ha muerto Él fue nuestro sustituto, y en la mente de Dios morimos con Él en base a la fe que cree, ha quedado justificado del pecado. puesto en libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Y si morimos con Cristo, Una vez más, se relaciona a la cruz, y nosotros siendo bautizados en su muerte. creemos que también viviremos con Él, Tener la vida de la resurrección, que es la vida más abundante. Juan capítulo 10, verso 10. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Quiere decir que su obra era una obra terminada y no requería nada más, La muerte no se enseñoreará más de Él, porque todo el pecado ha sido expiado. En vista de que Cristo es nuestro sustituto, si la muerte no tiene más dominio sobre él, tampoco tiene dominio sobre nosotros. Significa que el poder de la naturaleza pecaminosa es quebrantado. porque el haber muerto al pecado murió La naturaleza pecaminosa, una vez, en efecto, quiere decir, él murió a la naturaleza pecaminosa de una vez por todas. pero en cuanto Él vive, La resurrección vive para Dios. se refiere al hecho de que la vida viene de Dios y que recibimos aquella vida en virtud de la cruz y nuestra fe con aquella obra terminada. Así también vosotros pensad, Cuenta, de que de cierto estáis muertos al él, pecado, aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta,
Estamos muertos a la naturaleza pecaminosa en virtud de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio, pero solo mientras nuestra fe continúe en la cruz. Mas vivos a Dios, Al seguir viviendo la vida de la resurrección, en Cristo Jesús, Señor nuestro. se refiere a lo que Él hizo en la cruz, que es el medio de esta vida de resurrección. La santificación. No reine, Domine pues el pecado, la naturaleza pecaminosa. en vuestro cuerpo mortal. Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente, si el creyente no tiene su mira constantemente en Cristo y la cruz. El cuerpo mortal es neutral, significa que puede ser usado o para la justicia o para la maldad. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las lujurias impías son llevadas a cabo por el cuerpo mortal si no se mantiene la fe en la cruz. Primera Corintios capítulo 1, versos 17 al 18. Ni tampoco presentéis vuestros miembros De su cuerpo mortal, al pecado como instrumentos de iniquidad. la naturaleza pecaminosa. Antes, presentaos a Dios, Debemos rendirnos a Cristo y la cruz. Solo esto garantiza la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. como vivos de los muertos, Hemos sido resucitados con Cristo a novedad de vida. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Puede ser hecho solo en virtud de la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada, y la fe que continúa a diario con aquella obra terminada. Lucas capítulo 9, versos 23 al 24. Para que el pecado no se enseñoreará de vosotros. La naturaleza pecaminosa no ejercerá dominio sobre nosotros si como creyentes seguimos ejerciendo la fe en la cruz de Cristo. Por otra parte, la naturaleza pecaminosa de seguro ejercerá dominio sobre el creyente. Pues no estáis bajo la ley, Quiere decir que si tratamos de vivir esta vida por algún tipo de ley, no importa cuán buena sea esa ley en su propio derecho, concluiremos con la naturaleza pecaminosa que ejercería dominio sobre nosotros. sino bajo la gracia. La gracia de Dios fluye hacia el creyente de modo interminable solo cuando el creyente ejerce la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La gracia es simplemente la bondad de Dios ejercida por y a través del Espíritu Santo y dado a los santos inmerecedores de tal bondad. ¿Qué pues? Pablo vuelve a la primera pregunta que hizo en este capítulo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si creemos esto, entonces malentendemos completamente la gracia. La gracia de Dios nos da la libertad de vivir una vida santa, la cual es así a través de la fe en Cristo y la cruz. Y no nos da licencia para pecar como algunos piensan. Dios no lo permita. Todo verdadero creyente aborrece el pecado. Por eso la idea de vivir bajo su dominio es detestable. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? El creyente es esclavo de Cristo, ya que esto es lo que la palabra siervo significa. O es un esclavo del pecado, el cual lo será si no mantiene su fe en Cristo y la cruz. ¿O del pecado para muerte? Otra vez, permítanos declarar el hecho de que si el creyente intenta vivir para Dios por algún método aparte de la fe en la obra terminada de Cristo, el creyente fracasará, no importa con cuánta fuerza lo intente. ¿O de la obediencia para justicia? Se requiere que el creyente obedezca la palabra del Señor. Él no puede hacer esto por su propia fuerza, sino que solo entiende que Él recibe todas las cosas por lo que Cristo hizo en la cruz y su continua fe en aquella obra terminada, aún a diario. Solo de este modo, el Espíritu Santo puede hacer lo que debemos ser para llevar a cabo su obra en nuestra vida. Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, Esclavos a la naturaleza pecaminosa, lo que éramos antes de que fuéramos salvos. habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, Jesucristo y el crucificado. El entendimiento que todas las cosas vienen de Dios al creyente por medio de la fe en la cruz. a la que fuisteis entregado, El Señor
dio esta forma de doctrina a Pablo y nos las dio en sus epístolas. Y libertados del pecado. Ser liberado de la naturaleza pecaminosa. Esta no tiene más poder sobre el creyente, pero solo cuando seguimos mirando a la cruz. Sois hechos siervos de justicia. Aunque usted era antes un esclavo de la naturaleza pecaminosa, ahora es un esclavo de la justicia. Si la fe se mantiene en la cruz, hay una atracción constante del creyente hacia la justicia. Hablo en términos humanos por la flaqueza de vuestra carne. Términos humanos corresponde a la caída, que ha hecho la carne débil. Se refiere a nuestra propia fuerza personal y capacidad propia. Así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros a servir a la impureza, Que el creyente hará si el objeto de su fe está fuera de la cruz. y a la iniquidad para hacer lo malo. Si la fe constante en la cruz, la peor situación del creyente en cuanto al pecado irá de mal en peor. Así, ahora, para llegar a la santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Que, como se ha repetido, solo puede ser hecho por la fe constante en la cruz, dándose cuenta que es por y a través de la cruz que solo recibimos todas las cosas, y que es el Espíritu Santo quien solo puede desarrollar justicia y santidad en nuestras vidas, obra exclusivamente por medio de la cruz. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, Esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia. referente a nuestra vida antes de nuestra conversión a Cristo. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Significa que absolutamente nada de valor alguno puede salir de la experiencia pecadora. Es imposible que haya buena fruta alguna. Porque el fin de ellas es muerte. Si el creyente rehúsa a mirar a la cruz, pero en cambio mira a otra cosa en cuanto a su santificación, el dominio de la naturaleza pecaminosa va a ser el resultado y la muerte espiritual será la conclusión. La cruz es la única respuesta al pecado. Pero ahora, Desde que se llega a Cristo, librados del pecado, puesto en libertad de la naturaleza pecaminosa, y hechos siervos, esclavos. a Dios, Pero este yugo es un yugo ligero. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. tenéis por vuestro fruto la santificación, Lo cual el Espíritu Santo llevará a cabo si la cruz siempre es el objeto de nuestra fe. y, como fin, la vida eterna. Entonces, el creyente tiene la alternativa de la muerte, que es el resultado final por haber confiado en algo aparte de Cristo y la cruz, o la vida eterna, que es el resultado por confiar en Cristo y la cruz. Porque la paga del pecado es muerte, Se refiere a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como se dijo, todo esto, sin excepción, nos viene por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, que exige que la cruz siempre sea el objeto de nuestra fe, que de este modo da al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar dentro de nuestras vidas y producir su fruto.